Hola, soy Omar de Amar es Tuyo y vamos a hacer la primera modificación del vestido Yuya. Como les comenté, con este patrón lo que quiero es motivarlas a modificarlo, quiero que lo cambien, que lo transformen. Este no es un vestido, este puede ser cualquier cosa y hoy lo vamos a convertir en un suéter. Vamos a aplicar técnicas sencillas de patronaje, les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacerlo, lo vamos a cortar y lo vamos a coser. Busquen su patrón y manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es modificar el cuerpo. Como voy a hacer un suéter, no lo quiero tan largo. Yo lo voy a dejar por la cadera. En vez de cortar el patrón, yo solamente lo voy a doblar. Lo mismo voy a hacer con este, pero voy a confirmar de que tienen el mismo largo. Sería por aquí. Vamos con mi manga, yo la quiero más larga, esta es una manga 3/4. Voy a alargar la manga primero. Lo estoy cortando en la línea de alargar a cortar aquí. Vamos a colocar un papel debajo. Y le voy a agregar los centímetros que quiero a partir de ese punto, que son de 8 centímetros. Ahora vamos a emparejar estas líneas. Este sería mi nuevo patrón de manga. Ahora vamos a modificar también este porque la manga de este está hecho también para 3/4. Le voy a agregar los 8 centímetros que le agregué a esta manga también. Y voy a corregir mis líneas uniendo estas piezas. Si se dan cuenta, lo que le estoy quitando aquí es lo que le estoy agregando aquí prácticamente. Estoy como rotando la curva un poco hasta llegar a la punta de mi manga. Bueno, ya tengo mi patrón listo. También le hice modificaciones al cuerpo. Lo que hice fue una línea recta desde la sisa hasta abajo y la curvé un poquito en la cintura, pero apenitas, solo para darle un poquito de suavidad y que no quede como recta. Lo mismo hice con el otro lado, con el delantero. También confirmé que ambos costados cuadren, que ambos costados sean de la misma medida. Y también hice una banda para la parte de abajo. Quería que fuera de 80 centímetros de largo, esto mide 40, lo voy a cortar al doblez y tiene 10 centímetros de ancho. Esto lo que voy a hacer es ponerlo aquí abajo para que me quede como ajustado en la cadera y quede abultado en la cintura, que quede abultado mi suéter. Voy a unir las piezas 1, 4 y 3 para cortar mi delantero y luego voy a unir la pieza 2, 5 y 3 para cortar el posterior. Sería mi delantero. Vamos a cortar el posterior ahora. Voy a voltear mi pieza 3. Y vamos a buscar la pieza 5, que es el posterior. Listo, ya tengo todas mis piezas cortadas, delantero, posterior, una manga, la banda de abajo. La hice en el lado contrario porque yo creo que la elasticidad es suficiente y como para jugar un poquito con las líneas. Igualmente el puño. En el cuello sí lo corté con las líneas horizontales porque necesito que estire y es donde estira más la tela. Entonces es la única pieza que corté normal. Bueno, ahora lo primero que voy a hacer es enfrentar los derechos de mi cuerpo y voy a coser este hombro, este otro hombro y este costado, nada más. Ya tengo el cuerpo unido. Ahora vamos a coserle la manga. Voy a unir delantero con delantero, uniendo las muescas del patrón
tanto en el delantero como en el posterior. Voy a coser todo el contorno de manga. Voy a aprovechar y voy a coser también la banda de la cadera. Voy a coser mi cuello aquí y mis puños en los costados. Ya cosí la manga al cuerpo, todo el borde de la manga. Ahora lo que voy a hacer es cerrar el costado. Voy a hacer simplemente una costura continua desde la punta hasta la punta. Ya estoy prácticamente lista. Ya tengo mi cuerpo armado. Vamos a colocarle el puño o los puños. Voy a doblarlos, a voltearlos. El cuello. Y este sería mi pieza de abajo. Voy a enfrentar los derechos de mi puño con los derechos de mi cuerpo. Voy a dejar la línea de la costura del puño en la línea del costado porque no quiero que se me vea por arriba. Voy a hacer lo mismo con el otro puño, enfrentando los derechos y poniendo la costura con la costura del costado. Para enfrentar los derechos solo voy a insertar el puño en la manga y coloco un alfiler uniendo las costuras. Para el cuello vamos a unir las marcas que hice. Aquí tengo la costura que sería la mitad de la parte posterior y la muesca que hice en el delantero. Voy a insertar mi cuello en el cuello del cuerpo, uniendo esas muescas, del delantero con el delantero y la de la costura del posterior con la mitad del posterior. Vamos a colocar nuestra banda para entonces aprovechar la máquina y coser todo de una vez. Voy a marcar lo que es la mitad del delantero y del posterior, haciendo un piquetito. Si se fijan cómo estoy haciendo esto, uní lo que es la costura de mi costado y de esta forma tengo lo que es la mitad de cada una de las piezas. Igualmente voy a buscar la mitad de mi banda. Acá está mi costura, entonces la mitad sería aquí. Voy a hacer una pequeña muesquita y este va a ir unido a mi delantero. Y la costura la voy a dejar hacia el posterior. Lo que puedo hacer aquí es colocar un alfiler en lo que sería esta mitad y esta otra mitad aquí. Aquí tengo como lo que sería el cuarto de banda, lo voy a unir a mi costado. Y así a la hora de coser voy a ir estirando mi banda hasta lo que me da para agarrar el cuerpo. Entonces ahorita voy a ir a coser lo que es esta banda, mi puño y el cuello. Y ya realmente eso sería todo. Pero bueno, ya se los muestro. Y así quedó. ¡Me encanta! Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta, es cómodo, es tan holgado como lo quería. Si se dan cuenta, tiene como, se nota un poquito la curvatura que le hice, a pesar de que era bastante ligera. Me gusta cómo quedó eso. La banda empuja el suéter hacia adentro, lo que produce este abultado aquí. También me gusta eso. Lo único que le cambiaría sería, le agregaría unos 2 centímetros al ancho en la manga, solamente esta parte para que me quede un poquito más abultada. Y si se dan cuenta, esta manga quedó más corta que la otra, 1 centímetro
más o menos le aumentaría 1 centímetro a esta manga en el patrón, pero por ahora lo voy a dejar así, solo le voy a quitar 1 centímetro a esta para que quede en pareja, aunque la diferencia no es mucha, la verdad, pero yo la siento. Y nada, le voy a quitar 1 centímetro a este y el próximo que hago ya le agrego 1 centímetro a este lado. Pero del resto, me gusta. Como ven, el cuello también quedó un poco más ancho. También me lo puedo doblar hacia afuera, me di cuenta. Me gusta también eso. Me gusta. Y bueno, ahora les toca a ustedes. Quiero saber qué están haciendo, qué customización, si lo están modificando, si lo están haciendo original, qué tejidos están usando, qué colores. Por favor, compartan en el grupo qué aprendieron, en qué fallaron, qué necesitan. Estoy aquí para ayudarlas. Entonces, pónganse a trabajar y nos vemos en la próxima.